Borramos el plano y ubicamos ahora dentro de las opciones justo una herramienta después de las actitudes booleanas. Estamos en las actitudes booleanas, acá las deformaciones, y acá tenemos una opción que dice piso, cielo, environment, foreground, background, physical sky. Vamos a poner esta opción que dice piso. Y ojo a eso, ¿no? Ponemos la opción de piso. Y el piso, de manera o a manera de mostrarnos cómo se está ubicando, nos muestra un pequeño cuadrado, ¿verdad? Por el cual nosotros podemos mover el piso en el eje Y, ¿ok? Pero en realidad, si nosotros hacemos un pre-render, miren lo que va a pasar. El piso es infinito, ¿ok? La opción de piso es infinito. Entonces, como es infinita la opción de piso, yo puedo ubicarme en cualquier posición con la cámara y el piso nunca se va a perder. O sea, siempre voy a tener piso. ¿Ok? Esa es una opción bastante interesante, tener siempre marcado la opción de piso. Y miren. ¿Ok? Es más, vamos a borrar esa luz y vamos a iluminar esta opción a 3 puntos. ¿Cómo se llama la primera opción de iluminación? Miren cómo se ve sin las luces, ¿no? No hay luces que marquen la situación. ¿Cómo se llama la primera opción de iluminación? Se llama iluminación de 3 puntos. ¿Cómo funciona la iluminación de 3 puntos? Y vamos a dejarlo bastante claro. La iluminación de 3 puntos funciona en este caso en base, como lo menciona su punto, a 3 puntos claves. Una iluminación principal, una iluminación media y una iluminación de rebote. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Generalmente la iluminación principal siempre está ubicado desde el punto en el que yo quiero visualizar con mi cámara al objeto, ¿ok? Y de manera diagonal, ¿ok? El punto medio generalmente siempre está detrás, o en este caso hace una contra de la iluminación principal. ¿Para qué? Para contrarrestar un poco la iluminación del punto principal. Y la luz de rebote está para contrarrestar en cambio la luz del punto medio. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? En este caso, tengo luz principal, pero nada me indica o me dice que solo puedo tener una luz principal. Puedo tener varias luces principales. Generalmente no se ponen más de 2 o más de 3. Podemos trabajar con una, es más, ahorita vamos a hacerlo con una. ¿Ok? ¿Cómo? Las luces no salen del eje. ¿Cómo no salen del eje? O sea, porque cuando ponemos la dirección esa del círculo sale desde el eje. Ah, sí, pero en este caso, como es Omni, es luz general, es de ambiente. A pesar de que esté en el eje, es de ambiente. Si quiero dar como las dos no salen del eje. No, pues copias la luz, pones otra luz. ¿Okay? La luz media es poner otra luz que funcione como luz media. Y nuevamente, la luz media funciona como, en este caso, puede funcionar con varias luces aplicadas. Y la luz de rebote igual. Vamos haciendo el ejercicio para que lo entendamos mejor. ¿Ok? Vamos a ubicar una primera luz. Ahí está. Para esto yo tengo que definir siempre cómo voy a visualizar esta escena. Lastimosamente, así funciona esta primera parte de iluminación. Tengo que definir cómo voy a iluminar esta escena. Ok. Entonces, en esta vista quiero iluminar la escena. Porque si yo ilumino así y luego cambio la vista, pues lógicamente la iluminación va a quedar diferente, porque no estaba iluminado por esa escena. Luego vamos a ver otro tipo de iluminación que me permite cambiar de vista y seguir manteniendo una iluminación aceptable. ¿Ok? Entonces, pongo mi primera luz y le pongo aquí luz principal. Entonces, de acuerdo a cómo yo estoy visualizando, la luz tiene que estar en diagonal. Y miren, ¿puedo moverme para ver dónde la estoy ubicando? Sí. Entonces miren, ¿no? En forma diagonal. Está iluminando de aquí para acá. Es más, puedo hacer lo siguiente. Puedo ubicarme en una vista en la que pueda verla de manera lateral a la luz.
Y ahí está, ¿no? Miren, ¿no? ¿La alejo o la acerco? Y ahí ya está marcando una diagonal entre los objetos y la luz. ¿Ok? Entonces, esta es mi luz principal. ¿Ok? Marcada ahí. Yo tengo que ahora crear una luz media. Y vamos a hacer una copia de esa luz principal. Vamos a poner luz media. Y esa luz media va a ir marcada en cambio al contrario de la luz principal y casi por la mitad entre la distancia de la primera luz y el piso. ¿Ok? O sea, por aquí más o menos. Luego las podemos ir modificando y las podemos ir agrupando de acuerdo a lo que queremos hacer. ¿Ok? Finalmente, creamos una luz de rebote. Vamos a poner ahí luz de rebote. Y la luz de rebote, que es una copia de la luz media en este momento, va a ir ubicada bien abajo, casi a ras de piso, bien pegado a los objetos. Entonces, ojo con esto. Luz principal diagonal a mi objeto. Luz media que va a ir justo haciendo una contra de la luz principal y más o menos a la mitad entre la luz principal y el piso. Y luego una luz de rebote. Y esta luz de rebote tiene que ir muy pegada a los objetos. Muy pegada a los objetos. ¿Ok? ¿Cómo se vería en mi luz o en mi vista principal? Así tiene que estar. ¿Sí ven? Luz principal, luz media y luz de rebote. Como no he variado todavía nada, ni siquiera le he puesto sombra, hagamos un pre-render para ver cómo se ve. Ya se está viendo de una forma diferente. No era lo mismo que teniendo solo una luz. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar bien la situación. Primero nos ubicamos con la luz principal. La luz principal, dentro de sus atributos, ¿verdad? Tipo ovni. Ojo, tiene que ser ovni. Sombra. Generalmente la luz principal debería marcar la sombra de área. ¿Ok? Puede ser una sombra suave, si es que voy a utilizar más luces principales. Pero si voy a utilizar solo una, es preferible que esa esté con una sombra de área. ¿Ok? Luego, mi luz media, ¿verdad? Tiene que ir, primer punto, con una intensidad de por lo menos entre un 40 y un 50%. Una media, 45%. Quiere decir que la luz media tiene que ser la mitad de lo que la luz principal generalmente es. Incluso podemos llegar hasta hacerla de 30 si la iluminación está demasiado quemada. ¿Ok? Porque tenemos que seguir variando. Y la luz de rebote, ¿verdad? Que tiene que ir muy pegada a los objetos que se están iluminando, debe de tener en cambio una intensidad de un 10 a 20%. Una media, 15. Ahí está. 15%. ¿Ok? E incluso la luz principal podría estar entre un 80 y 100%. Vamos a bajarle a un 90%. Ahí está. Para que no se queme tanto la iluminación. Bien. Ya habíamos indicado que a la luz principal le ponemos una sombra de área. A la luz media le vamos a poner una sombra suave y a la luz de rebote le vamos a poner una sombra dura. ¿Ok? A la sombra de rebote una sombra dura, a la luz media una sombra suave y en este caso a la luz principal una sombra de área. Vamos a ver ahora cómo se ve. Y ahí está la iluminación de 3 puntos. Ya podemos acercarnos un poquito más. No necesariamente tenemos que ver las luces también, ¿no? Podemos acercarnos un poquito más y ver cómo se está iluminando esa escena. ¿Ok? Y aquí, después del primer pre-render, es cuando nosotros tenemos que visualizar e indicar. A ver, ¿qué está fallando aquí? De pronto la luz media me está produciendo una sombra muy fuerte. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Todavía está muy fuerte la sombra. Entonces, no tengo que variar la intensidad. La intensidad está bien. ¿Qué haría entonces?
En la luz media busco sombra y donde dice densidad, pues varío, en vez de 100% le pongo 70%, por ejemplo. Y vuelvo a revisar, a ver cómo se está viendo. Ahí está un poquito mejor. Vamos a variarle, en vez de 70%, le vamos a poner 50%. Vamos a ver cómo se ve. Y está muchísimo mejor. Ya no está tan marcada la sombra de la luz media. Bien dispersa. ¿Ok? Y así es como se consigue la iluminación de 3 puntos. ¿Qué es lo que yo les indicaba hace un segundo? De 3 puntos significa que yo tengo una luz, una o unas luces principales, una o unas luces medias y una o unas luces de rebote. Quiere decir que yo puedo tener esto, 2 luces de rebote. Mira cómo voy a copiar esta luz de rebote y la voy a poner ahora al lado del cubo. Una luz media, voy a copiar esa luz media y la voy a poner también un poquito al lado del cubo y hasta un poquito más abajo del cubo. Y me quedo con una sola luz principal, que también podría tener 2 luces principales. Pero en este caso, como no hay muchos elementos, está bien una luz principal. ¿Ok? Y miren cómo ya marco mi primera iluminación. Pero cuando yo tengo más de una luz, pues la intensidad de la luz debe variar un poco más. Por ejemplo, la luz media que yo copié debería tener, en vez de 45%, ahora sí la bajo a 30%. Y la otra luz de rebote, en vez de 15, la bajo a un 10%, hasta un 8%. Vuelvo a acercarme y verifico cómo está quedando. Y ahí está. Mi iluminación de 3 puntos. Y con más de, en este caso, una luz. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 luces. ¿Ok? Generalmente así se ilumina una escena 3D. ¿Ok? Pero, lógico, pensando en que estoy iluminando un grupito de cosas. Algo sencillo. ¿Qué sé yo? Voy a iluminar un teléfono, una pluma modelada, qué sé yo, algo sencillo. Y es una forma de presentar la sombra dentro del objeto muy marcada, o muy interesante. Pero aquí viene otro pequeño detalle. Ahora, ¿de qué más depende la iluminación de un objeto? Ojo que hemos visto solo la primera parte de iluminación, que es iluminación de 3 puntos. Después vamos a ver cómo iluminamos con otros puntos. Pero ¿de qué depende la iluminación de un objeto? O sea, ya radiquemos, olvidémonos de las luces ahora. ¿De qué depende? De su textura, de su Exactamente, de su textura. En este caso, marcándonos a la textura como el material del objeto. Si un objeto es de plástico, ¿cómo se ilumina? Se ilumina de forma diferente. Si un objeto, ¿por qué? Porque es reflectivo, pero dependiendo del tipo de plástico, puede ser altamente reflectivo o muy poco reflectivo. ¿Okay? Si tengo un vidrio, pues tengo un objeto muy reflectivo. ¿Okay? Y aparte de esto, muy reflejante. ¿Okay? Y voy a tener bastante reflexión de luz y bastante reflexión de sombra y reflexión de objetos. Entonces yo tengo que hacer algunas variaciones en la luz. ¿Okay? ¿Y qué pasa si tengo un objeto metálico? Pero un objeto metálico que no es tan reflectivo porque es un objeto metálico no muy pulido. Como por ejemplo, esta carcasa de aquí, que está alrededor de las computadoras, no es un metal pulido. ¿Okay? Y como no es pulido, es mate, no refleja tanto, pero aún así es un metal y refleja. ¿Okay? Es más, el acrílico que tiene acá atrás de la manzanita refleja más que el mismo metal que está alrededor. ¿Okay? Entonces tengo que pensar en qué? Tengo que pensar también en el material que estoy utilizando. ¿Okay? O por lo menos el material que quiero, en este caso, ¿qué? Reflejar. O el material que quiero, en este caso, emular. ¿Okay? Entonces hay que tomar en cuenta esa situación ahora, no solamente la iluminación. ¿Bien?
Entonces tenemos aquí la iluminación de 3 puntos.